Bueno, y estamos con la congresista Sigrid Bazán de Juntos por el Perú, Cambio Democrático. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ante todo, quería empezar con algunas reacciones políticas, que era lo que conversábamos con el señor Luis Valdés de Alianza para el Progreso ante las declaraciones de Keiko Fujimori, ¿no? Entre ellas el hecho de decir que no descarta postular, que por qué tanto miedo, y que también hay un tema ahí clave interesante, a ver si se entiende el mensaje político, y me gustaría su análisis, que el adelanto de elecciones es un tema latente hoy por hoy en el país. ¿Cómo analiza esta salida de Keiko Fujimori? Yo creo que muy calculada, ¿no? La señora Keiko Fujimori sale a pedir cambios de ministros y en horas o en días se cambia a la primera ministra que estaba dentro de su bolo. No me cabe la menor duda que puede haber otro cambio de los que ella mencionara. Y creo que es algo muy calculado y muy ensayado el hecho de que parezca haber un distanciamiento cuando en realidad son fuerzas políticas amigas dentro del Congreso de la República. Es decir, no cree, lo que me decía... Las oficialistas, me refiero. Claro, no cree que lo que busque la señora Fujimori es más bien distanciarse del gobierno de Boluarte ante pues la creciente desaprobación que va teniendo. Mira, yo creo que el gobierno de Boluarte por su parte va a tener la estrategia de ir sumando en estos diversos ministerios a sus fuerzas políticas aliadas, y por el lado del fujimorismo, que juega un rol propio. Además es uno de los partidos más consolidados en términos de una candidatura presidencial. La señora Keiko Fujimori puede haber perdido contra un panetón o contra lo que fuere, pero ha llegado a segunda vuelta en los últimos 2 comicios. Entonces creo que sí hay un cálculo político independientemente de cómo se desarrollan las cosas en el Congreso, ¿no? Y esta frase sobre todo me parece más importante incluso, la del adelanto de elecciones, porque de un tiempo a esta parte parecía que ya tanto el Ejecutivo como grupos en el Congreso decían, no, esto ya, bueno, ya todo se calmó, hasta el 2026 nos quedamos. ¿Puede ser un cambio en el juego? Mire, yo creo que la tranquilidad de Keiko Fujimori cuando dice estas afirmaciones parte por el hecho de que en este país se puede gobernar sin ser presidente. En este país se puede controlar instituciones sin ser jefe de la institución. Y creo que ese ha sido el rol de Keiko Fujimori los últimos 10 años por lo menos, y creo que lamentablemente es un rol que le hace mucho daño, no digamos al país, al menos a las instituciones democráticas, ¿no? Con un doble discurso. Hemos visto ahora un reciente fallo del Tribunal Constitucional que le da más poder al Parlamento, al Congreso. Hemos visto esta suerte de bicameralidad cuya principal impulsora es la bancada de Fuerza Popular, pero que ahora Keiko viene a deslindar incluso de la propuesta de su propia bancada, diciendo que la bicameralidad no es importante cuando gran parte del trabajo de la Comisión de Constitución que preside el congresista Guerra García está en el proyecto de bicameralidad. Bueno, lo que ha dicho también es interesante, ¿no? Por lo que implica que en realidad este Congreso de la República, donde el fujimorismo tiene la bancada más significativa, 24 o 23 congresistas, no está legitimado para impulsar o aprobar una reforma de ese nivel. Bueno, en realidad seguimos viendo un poco del doble discurso, seguimos viendo del hecho a digamos, el dicho, ¿no? Y la lejanía. Y también vemos que esa legitimidad parte por tener a una bancada tan grande del fujimorismo que al mismo tiempo contribuye a su deslegitimización. Y también si puedo añadir una idea, ¿no? Hace poco hemos visto que incluso congresistas fujimoristas visitan a Pedro Castillo a la cárcel. Entonces, creo que de lo que se dice para afuera de un partido que vemos en el Congreso muy orgánico, muy disciplinado en el voto, en realidad es un poco más de lo mismo reflejado en un Congreso que, como bien has dicho, no responde necesariamente a la necesidad de población, que ya no estamos hablando de temas ni siquiera tan etéreos como puede sonar la bicameralidad o incluso desde la izquierda, el cambio de constitución, sino que la gente también busca respuestas ante la inseguridad ciudadana, ante el trámite judiciales, trámites administrativos, el cobro injustificado de impuestos, las ganas de las pequeñas empresas de salir adelante, y esas cosas tampoco está tocándolas o abordándolas ni la Comisión de Constitución ni otras comisiones en el Congreso a veces, ¿no? Pero ese doble discurso del que habla también está representado en todas las bancadas, ¿no? Más allá de la tendencia ideológica. Lo vemos de extremo a extremo. Sin duda, la falta de legitimidad del Congreso la pagan todas las bancadas, incluyo mi bancada, que por supuesto, creo que ahí, independientemente de qué bancadas, cuántos son, de dónde vienen, justos pagan por pecadores. Entonces sí hay una autocrítica que hacer desde todos los fueros, instancias, espacios en donde no se le está dando una respuesta correcta, y es por eso que algunos hemos impulsado y
estamos a favor del adelanto de elecciones, un adelanto de elecciones transparente, justo, no bajo las reglas o calculado para una organización política, sino calculado en que haya un espacio más democrático para que se canalice las demandas y que no termine todo esto en protesta, porque a veces uno piensa, ¿no? Una cosa es apoyar la protesta y otra cosa es estar en contra del diálogo, que haya diálogo y que se apruebe el adelanto de elecciones o que la señora Boluarte renuncie. Creo que le daría también un poco de calma al país, pero ya hemos visto que esa página aparentemente algunos la voltean. Pero ¿cree que el gobierno de Boluarte quede más debilitado, digamos, con esta nueva posición de Keiko del fujimorismo? Mire, yo siento que el gobierno de Boluarte, como ya se ha dicho en algún momento y alguien lo mencionó con esta metáfora, pende de un hilo. ¿Quién tiene la tijera? Fuerza Popular, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se corta el hilo? Yo creo que ahí está el cálculo del que te comento, se está empezando a visibilizar, pero no tengo claro ahí quién podría ser el o la próxima presidente, ¿no? Y bajo qué circunstancia o bajo qué reglas. Porque, a ver, si analizamos el doble discurso en realidad ya de los intereses particulares en el Congreso de la República, hemos visto que, por ejemplo, bancadas como Perú Libre, el bloque magisterial, no tanto Juntos por el Perú, imponen la necesidad de ir hacia una asamblea constituyente como condición para el adelanto de elecciones, cosa que no va a obtener los votos necesarios desde el otro lado. Entonces, al final del día es, bueno, todos nos quedamos, porque a todos les interesa quedarse. Mira, en realidad yo detesto hacer un poco ese tipo de generalizaciones porque creo que hay un grupo de congresistas que sufrimos un poco eso que tú comentabas, ¿no? Lo golpeado que se encuentra el Congreso y lo frágil de nuestras instituciones, pero sí siento que no ha sido tanto el tema técnico, sino más bien temas estrictamente políticos, de la igual manera que el poner la bicameralidad ya 4 veces en el debate y que se vaya a cuarto intermedio, incluso habiéndose aprobado con referéndum que se ponga una reconsideración, porque ahora la bicameralidad se ha aprobado y se debería consultar a la gente, pero se ha puesto una reconsideración para evitar pasar por ese filtro. Entonces yo creo que es un Congreso temeroso de la propia gente a la que busca representar. Permítame unos instantes, congresista, tenemos en contacto en ese momento en la línea al abogado de Salatiel Marrufo, es jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, donde estaba ahí el señor Heiner Alvarado. Estamos con el doctor Elio Arismendis. ¿Cómo está, doctor Arismendis? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Un gusto. Doctor, a ver, entiendo que Salatiel Marrufo ha confirmado su asistencia a la comisión de fiscalización que preside el congresista Héctor Ventura. ¿Ya confirmó? En efecto, siendo respetuoso de los mandatos de las autoridades respectivas, en este caso de la comisión fiscalizadora del Congreso, el miércoles 21, que ha sido citado, con información pública y que ha trascendido. A ver, doctor, tenemos algunas fallas en la comunicación, vamos a retomar esta llamada, pero lo que he podido entender hasta el momento es que efectivamente Salatiel Marrufo, un hombre clave en lo que fue todo el proceso de la caída del gobierno del expresidente Pedro Castillo, ha confirmado su asistencia para este miércoles 21 a la Comisión de Fiscalización. Doctora Arismendis, me dicen que ya estamos mejor conectados. Sí, hola Omar, buenas noches. Ahí está, muy buenas noches, ahora lo escuchamos mejor. Sí, dime, te escucho. Le preguntaba, doctor, ¿Salatiel Marrufo acudirá a la Comisión de Fiscalización este miércoles? Sí, como mencionaba, en efecto mi patrocinado, siendo respetuoso de las citaciones que están dando las autoridades, en este caso el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, está confirmando su asistencia al hemiciclo el día miércoles a las 9 de la mañana que ha sido citado, ¿no? Él reitera, ha mantenido su versión, doctor, desde que lo escuchamos por la mañana del 7 de diciembre, previo al golpe de Estado de Pedro Castillo, hasta el día de hoy, que él entregó a Castillo miles de soles, 50.000, 60.000 soles. ¿Esta versión él lo ha reiterado? Bueno, la información pública que salió el día 7 de diciembre del año pasado es una información que a la fecha ha alcanzado muchos de sus dichos un acto de corroboración, objetivamente. Por esa razón, a la fecha ha sido variada su medida de carácter personal, que era prisión preventiva hacia una comparecencia con restricciones. Eso significa que al estar corroborado, él mantiene la línea de la verdad que ha sido construida obviamente bajo dichos corroborados. Por lo tanto, él no tiene nada que desistirse, ¿no? Claro. A la fecha sus hechos han sido y sus dichos han sido corroborados objetivamente. Ahora, de modo tal que, Omar, en este caso, para terminar, ya la esfera de su dicho personal ha sido
traspuesta y ha sido ya corroborada con evidencia objetiva. Ahora, interesante, doctor, porque claro, él lo que dice claramente también es que la señora Sada Goray le pedía la coima, ¿no? Y que le entregaron, porque esto era, hay que hablarlo como es, era una coima para que esta señora pueda designar funcionarios en puestos claves, principalmente el Fondo Mi Vivienda, entre otras instituciones, para controlar el negocio y poder verse beneficiada. Ese es más o menos el esquema. Entonces, le consulto desde el punto de vista técnico-legal. ¿No es raro que la señora Sada Goray no esté incluida en la investigación por organización criminal y sí el señor Salatiel Marrufo? Bueno, eso es un tema que le corresponde en su momento oportuno al Ministerio Público, ¿no? Y a las autoridades que corresponden a la calificación del hecho típico. Entiendo, he visto que el día de ayer o la semana pasada aproximadamente habría Procuraduría presentado un escrito de ampliación de la denuncia, ¿no? Contra la señora Sada Goray, ¿no? Esperemos cuál va a ser la decisión que tome el Ministerio Público en ese extremo, ¿no? La calificación jurídica le corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta información. Elio Arismendis, abogado de Salatiel Marrufo. Congresista Bazán, igual me gustaría una reacción porque no fue un personaje cualquiera, probablemente fue un personaje determinante en la caída del expresidente Castillo. Mira, yo en todo caso esperaría la total transparencia y asistencia de parte de los involucrados en esta investigación, pero además hablábamos hace instantes del tema de la doble, digamos, de la hipocresía o del doble discurso, y justo veía la noticia, ¿no?, donde el propio alcalde de Lima se reunió con una de las implicadas, la prima del señor Fernandini, si no me equivoco. Pilar Tijeros. Correcto, que era, pues, lamentablemente una de las implicadas en estos supuestos pagos al señor Marrufo. Entonces, nada, vemos cómo algunos dentro también de este tejido político podrían estar más cercanos de aquellos que han dicho en algún momento criticar o que han criticado. Entonces, yo esperaría también celeridad en estos casos, y en particular porque estamos viendo una serie de denuncias, al menos también de este gobierno, que sería bueno esclarecer en su momento y no esperar a que sea demasiado tarde, ¿no? Así es, así es. Pero nos queda poco tiempo, ir a dos proyectos muy importantes que están dictaminados en la comisión que usted preside, que es la Comisión de Trabajo. Uno de ellos, el de las AFP. Entiendo que usted ha presentado una propuesta, pero la que está o la que tiene más, digamos, adhesiones es la de la Comisión de Economía, que preside la congresista Rosángela Barbarán de Fuerza Popular. ¿Por qué? Su proyecto, entiendo, tiene un corte más de darle mayor presencia al Estado en el manejo de los fondos previsionales. Mira, yo creo que ahí hay dos temas importantes que habría que abordar. El primero, rápidamente, un proyecto de ley puede ser enviado a dos comisiones distintas. Sin embargo, yo lamento que la decisión de la mesa directiva en estos momentos sea que los proyectos que tengan que ver sobre pensiones no vayan a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, como se llama la comisión que yo presido, sino que vayan en primera instancia a la Comisión de Economía. Esa es la primera cosa que quisiera lamentar, porque pensiones es seguridad social y es un derecho para toda la gente. Y en segundo lugar, yo lamento profundamente, rechazo, y me parece una falta de respeto, que incluso teniendo la Comisión de Economía la primera instancia para dictaminar estos proyectos, haya exonerado a la Comisión de Trabajo de dictamen. Es decir, no queremos escuchar el proyecto de la Comisión de Trabajo, que solamente lo vea Economía, cuando eso no solo es antidemocrático, sino también es antitécnico, y lamentablemente constituye además una falta de respeto, y yo lo voy a decir de manera muy enérgica de parte de los que han firmado esa exoneración, incluyo a los representantes de la bancada magisterial, y me parece vergonzoso. Ahora, pero el proyecto que se dictaminó en su grupo y que entiendo usted ha liderado, ¿no es volver un poco al pasado? Es decir, que el papá Estado controle los fondos administrados y quitarle opciones al afiliado de decidir, bueno, si quiero ir pues a un fondo como el ONP o si quiero que sea un privado el que administre mis fondos. Te agradezco, Omar, porque esa es una de las primeras desinformaciones que se están dando a relucir. Nuestra propuesta tiene un papel para el Estado y tiene un papel para el privado. Todos pueden coexistir. Las AFPs, la ONP, bueno, ya no se llamaría ONP, se llamaría otro tipo de que usted se establece en el proyecto de 5 remuneraciones. Se establece dónde juega su papel cada instancia. Uno, dos, no es obligatorio, Omar, es voluntario. Los mayores de 65 años pueden decidir o no pasarse a este nuevo sistema, y si gustan, no se pasan al nuevo sistema. En el caso de la Comisión de Economía, todo es obligatorio. Es obligatorio que aportes desde los 18 años, es obligatorio que si eres trabajador independiente te comiencen a descontar, es obligatorio, bueno, era obligatorio en el primer dictamen que se elaboró que te afilies sí o sí a una AFP, ahora es obligatorio que te afilies a una AFP o a una ONP que funcione como AFP.
Nosotros tenemos Ya, pero absolutamente en su una caso, voluntariedad que implica que va a haber una progresividad, que va a haber un proceso informativo. Pero ¿qué pasa? Yo le pongo un ejemplo para ser más concretos, ¿no? Hay un nuevo trabajador, entra al mercado. Ese trabajador recibe evidentemente un fondo, un aporte, sea de su empleador. ¿Dónde va? ¿Dónde lo ubicas? ¿Dónde tiene que dirigir su dinero? ¿Al FP, al ONP, a la nueva institución? Dependiendo del tipo de trabajador. Pero lo que sí te puedo decir es que nuestro sistema plantea que no solo del trabajador dependa su pensión. Es decir, yo gano 12.000 soles. Entonces, yo voy a tener una mucho mejor pensión que a diferencia del resto. Pero el que gana el sueldo mínimo o el que queda viudo o la que queda viuda va a recibir ahorita 350 soles de pensión. Sí, claro, pero una viuda recibe entiendo que tenía menos 4 pilares. de la canasta básica personal de consumo. El proyecto tenía 4 pilares. 3 pilares. 3 pilares. El que es tipo pensión 65, que es un pilar social. Es para la gente que lamentablemente va a tener que tener una pensión mínima garantizada, que no plantea la Comisión de Economía. En la Comisión de Economía tú puedes ganar hasta 100 soles de pensión. El segundo pilar. En el segundo pilar aportan trabajador, aporta el empleador y aporta el Estado. Un cachito cada uno. Ya, ¿Para qué? Para que no solamente sea el trabajador. Pero ¿quién maneja el fondo? Entonces, el trabajador, por ejemplo, en nuestro sistema, en ese segundo, el Estado, por supuesto. En ese segundo pilar, el Estado. El Estado ahí. Correcto. Y le pone, digamos, un techo de 5 remuneraciones. Correcto, para que a partir de las 5 remuneraciones que son mínimas, más o menos más de 5.000 soles. Correcto. Ya pues, pero en promedio, ¿cuánto gana un trabajador formal en Perú? Bueno, dependiendo también de a quiénes estemos dirigidos, porque esa pregunta es clave. Nuestra propuesta no es para el trabajador formal y ya. Nuestra propuesta es para todos. Y nuestra propuesta incentiva a que el trabajador no formal contribuya voluntariamente también. Más aún, si es para todos, ¿cuánto gana un trabajador en Perú en promedio? Mira, dependiendo, porque no se ha hecho estudios sobre la informalidad. Sí se ha hecho. Según el INEI, que es el que mide trimestralmente el dato, gana más o menos 2.500 soles. Promedio, promedio. Entonces, no llega a los 5.000. clavo sobre esta propuesta. No llega, pues. Perfecto. Y lo va a terminar manejando el Estado. Pero es que tú estás asumiendo que el tercer pilar es el mejor. Y eso no es así. Yo lo que digo es que bajo su proyecto, casi la totalidad de los trabajadores promedio en Perú, sus fondos serían manejados por el Estado. Pero ¿sabes por qué sería mejor ese segundo pilar que lo que tenemos actualmente, Omar? Porque las personas actualmente aportan o les descuentan el 13%. ¿Y cuánto es la rentabilidad de su fondo? Dependiendo de si es, pero para terminar la idea, si es fondo 2 o 3, menos 6. Esa es tu rentabilidad. En el COVID fue así. En nuestro sistema tú aportas no el 13%, aportas menos, el 9%. ¿Por qué? Porque tienes a otros contribuyentes. Sí, Estado, empleadores. Me queda claro de los Entonces aportes. le das una oportunidad a los que tienen una muy baja pensión. Que le das más carga. Le das más carga al Estado y le das una mayor carga también al empleador. Pero así sea 15%. Repartes la carga. La preocupación va por el lado de que ¿qué nos garantiza nuevamente que el Estado va a manejar bien esos fondos? ¿Qué nos garantiza que no llegue un gobierno y expropie ese dinero? Porque hoy por hoy, al menos, las cuentas son individuales. El sistema tiene que cambiar, necesita una reforma. El dinero no se va a expropiar, Omar, porque el proyecto no dice eso. No hay posibilidad que el Estado pueda expropiar lo que se le dé la gana, pero eso va a depender del gobierno. Y si llega un gobierno que decía, no, uso estos fondos para otra cosa. Pero eso lo pueden hacer ahorita. Si quieren un Estado que expropie las AFP, lo puede hacer ahorita. Yo tengo la garantía pues que mi fondo es individual y es mío, incluso lo puedo retirar. No tiene nada que ver la expropiación con esta propuesta. Pero no es nuevamente darle al Estado pues y asumir que el Estado va a manejar bien los fondos. No, porque como te decía, el Estado maneja ahí donde se necesita mejorar pensiones y en el caso del privado, lo que está haciendo mejor el privado es manejar los recursos de los que más tienen. Sí, pero usted, ahora, ¿qué garantiza? Usted con eso está limitando las opciones. No puedo terminar ninguna idea, no puedo contestar. No termine, por favor. Pero solamente para terminar, nada garantiza que ese sistema mejore. Cuando ya hemos visto que la gente ha perdido su plata y pide más bien el cuarto retiro de la OIT, algo que la Comisión de Economía no quiere ver. Y para terminar, perfecto, este debate que estamos teniendo tú y yo, que se reproduzca en el Congreso, es lo mínimo que espero. No espero ganar el debate, espero tenerlo. Y ojalá hubiese un Congreso democrático que lo permita. El debate está muy bien. Un último detalle, no nos mata el tiempo, pero el proyecto que también se ha dictaminado, que busca darle, entiendo, beneficios laborales a aquellas personas que laboran con estas plataformas digitales tipo Rappi, Pedidos Ya o los taxis por aplicativo, darle ETS, seguro, vacaciones. A ver, esto se ha hecho en España. ¿No terminaría matando un modelo de negocio? Mira, eso se ha hecho en diferentes países, incluido de América Latina, y lo que hemos visto es que hay dos tipos de contrato. El contrato para trabajadores dependientes y el contrato para trabajadores independientes. En el caso de los independientes, básicamente es darles un seguro de salud, ¿no es cierto? Y las ETS. ¿Por qué el seguro de salud? Se atropella, pasa algún accidente de tránsito, y lo hemos visto y creo que la mayoría de gente que recibe sus servicios por ahí lo sabe. Y en el caso, sí, de los trabajadores dependientes, están los beneficios de planilla. ¿Por qué? Bueno, esto se ha conversado con los propios repartidores, y lo que hemos visto es que es una fórmula que le permite al trabajador
trabajador no caer en la informalidad y particularmente para poder tener entidades que fiscalicen. Hoy por hoy el trabajador de Rappi, Pedidos Ya, Uber, etcétera, no tiene ni siquiera un domicilio fiscal de su empresa donde acudir para pedir algún tipo de reclamo y queremos cambiar eso. Muchísimas gracias, congresista Bazán. Me gustaría invitarla para hablar exclusivamente de sus proyectos que son interesantes para el debate, sobre todo que tendríamos que tener más a seguido.